Para cuántos es la palabra de Dios su lumbrera, su guía y su sostén. Quiere Dios que para toda la iglesia del Señor, la palabra de Dios siempre esté iluminando su camino y le siga con fidelidad. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de la iglesia amadísima que el Señor ha puesto en el Callao. Damos gracias al Señor por estar un nuevo día con un nuevo día más de vida. Gracias a Dios también por la salud que nos concede. Y qué gozo es estar con ustedes esta mañana. Sabe que les queremos mucho, les amamos y estamos siempre orando por cada uno de ustedes. Y la verdad que nos sentimos muy, muy apenados porque ya más de un año que no podemos verlos, no podemos estar tan cerca y quiera Dios concedernos en algún momento tener un culto presencial y volvernos a ver. Estamos en estos días recibiendo noticias muy seguidas, hermano, y la verdad que eso carga nuestro corazón porque muchos de nuestros hermanos están siendo contagiados, otros hermanos están pasando por otras dolencias, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con el COVID-19, y otros también con las necesidades, obviamente, de trabajo, ¿no? De ingresos para la casa, para el sustento. Bueno, y además de eso también se añade todas estas discusiones que se están presentando por la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. Y querido hermano, hermana, nos toca refugiarnos en el Señor, nos toca buscar el rostro del Señor con mayor insistencia, confiar en Él. Él es el único que tiene el control de todo. Hay que recordar que Él está sentado en su trono, lleno de gloria y majestad, y desde allí domina, dice, todo. Desde ahí Él tiene el control de toda la historia de la humanidad y tiene el control de esta nación también. Así que confiemos en Él. ¿Qué tal si oramos al Señor? Vamos a pedirle al Señor por esta crisis sanitaria, la crisis económica, también, por supuesto, las elecciones y nuestras familias, que el Señor siga extendiendo su mano bendita, sosteniéndonos a cada uno como Él lo ha prometido. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte infinitamente por este nuevo día de vida que nos concedes. Y por tu gracia nos da salud. Muchísimas gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que en esta mañana se está conectando a este culto matutino. Y rogamos, Señor, tu bendición, que así entendemos, Señor, que cuando pedimos que tú bendigas nuestras vidas, bendigas la iglesia tuya, bendigas esta nación, este país, entendemos que estamos pidiendo, Señor, que les des mucha salud, que les des, Señor, prosperidad y que los llenes de bienestar a cada uno de nosotros y a cada peruano y peruana. Amado Dios, gracias porque tu mano no se ha cortado para seguir salvando, para seguir sanando, para seguir restaurando, para seguir consolando, Señor, según la necesidad de cada uno. Y aún más, no se ha cortado para proveer y para proteger nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. En esta mañana, Señor, rogamos pues tu protección, tu provisión, tu salud para nuestras vidas. Y bendigas este Perú amado, que todos seamos bendecidos con una nación que te teme a ti, Señor. Padre, háblanos ahora por tu palabra, bendícenos con ella, anímanos, consuélanos, edifícanos, Padre.
Por favor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como sabemos, hermanos, estamos leyendo la Biblia de manera cronológica. Y si usted adquirió el calendario, hoy ya estamos en el primer libro de Samuel, en los capítulos creo 19 y 20. Pero estamos meditando en los cultos matutinos todavía en el libro de Deuteronomio. Hemos visto hasta aquí ese capítulo 28 y 29, donde el Señor nos habló, nos presentó acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y hemos entrado al capítulo 30, y ayer nuestro hermano Cristian Martínez nos estaba compartiendo acerca de una de las bendiciones que Dios concedería al pueblo de Israel y que era nada menos que la circuncisión del corazón. Y hoy entonces nos hemos quedado en el capítulo 30, y hoy nos toca leer los versículos del 11 hasta el versículo 14. Quiero que usted tome su Biblia y junto conmigo podamos leer esta porción de cuatro versículos. Dice así, versículo 11 de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Me surge una pregunta que se la hice a mis propios pastores este martes. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté cerca a nosotros? Y esa es la misma pregunta que yo me hice cuando me acerqué a este pasaje. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté cerca a nosotros? Ahora, no significa, por supuesto, que la Biblia yo la tenga aquí, ¿no es cierto? Que cuando duerma la ponga en el velador, o que yo la tenga debajo del brazo, ¿no? Eso no se está refiriendo. ¿A qué se refiere? Es interesante un poco repasar el capítulo 30, el comienzo del capítulo 30, los primeros 10 versículos. El Señor, a través por supuesto de Moisés, va a recordarles a este pueblo una promesa, pero a la vez también una advertencia. Él le va a decir, ¿no es cierto? Comienza el versículo 1, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Fíjense lo que le está diciendo. Tú puedes experimentar las bendiciones que ya te he dicho en el capítulo 28, las maldiciones por la desobediencia, y de repente vas a estar, vamos a decir así, regado, ¿no? Por todos los rincones del mundo. Y de repente, esparcido, tú vas a sentir que las cosas no van bien. Pero si te arrepientes donde tú estás, si tú eres un judío y estás en Cañete, en el Callao, ¿no es cierto? Dios le promete, si ahí te arrepientes, entonces
yo voy a bendecirte, yo voy a restaurarte, yo voy a regresarte. Le dan una, como ya lo mencionó el hermano Cristian, como 6, 7 bendiciones. Una de ellas era precisamente que iba a cambiar el corazón. Esa es la circuncisión del corazón. Él iba a cambiar el corazón con el único fin de que amen a Dios, de que obedezcan a Dios. Y así realmente se convertirían en un pueblo diferente a los pueblos paganos. Claro, esa era una de las bendiciones. Las otras bendiciones serían que él prosperaría sus cosechas, tendrían cosechas abundantes, tendrían muchos hijos, sería una nación próspera, sería una nación numerosa. Es decir, los bendeciría si ellos regresan al Señor por haber estado siendo desobedientes, regresan al Señor y Él mismo los regresaría a la tierra prometida. Entonces ahora, en el versículo 11, dice el Señor, y esto obviamente si ellos se convierten, si ellos se arrepienten, si ellos se vuelven al Señor, Dios haría todo esto con ellos. Y en el versículo 11 al 14, lo que hace Dios es incentivarles a que no tengan que tener esa experiencia de estar esparcidos por todo el mundo por causa de la desobediencia. Fíjense, versículo 11 le dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La primera cosa que Dios le dice a su pueblo es que le dice, yo te he dado estos mandamientos y te lo he dado en detalle, por supuesto como está ahí en Deuteronomio 28 sobre las bendiciones de la obediencia a cada uno de esos mandamientos, lo que traería la obediencia a Dios. Obviamente, Deuteronomio ha estado repasando cada uno de esos mandamientos, sobre todo los 10 mandamientos y otros mandamientos que el Señor le dio, y le está diciendo, te he puesto estos mandamientos, y esos mandamientos no son, dice, no son demasiado difícil para ti, ni están lejos. En otras palabras, eso no está fuera de tu alcance, eso no está fuera de tus fuerzas para hacerlo. Y ahí está donde Dios le está diciendo, estoy queriendo decirte que obedecer mis mandamientos es fácil. ¿Qué piensa usted de eso? Eso es lo que Dios está diciendo. Obedecer mis mandamientos es fácil. Además está al alcance de tu mano. Y para reforzar eso, miren lo que dice el versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Dios le está diciendo a través de Moisés, ¿acaso ustedes piensan que mis mandamientos se han quedado allá en los cielos? ¿O están en el otro lado del océano? ¿Necesitamos acaso pedirle a alguien que suba a los cielos para que traiga las tablas, ¿no?, de la ley y nos las muestre? ¿O tenemos que cruzar el mar Mediterráneo? Si usted se para en el lado de Israel, ¿no es cierto?, en Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv, que está cerca al mar Mediterráneo, y usted mira el horizonte, y usted sabe, si usted mira el mapa, el mar Mediterráneo está en el otro lado, está Europa. Es decir, usted piensa, si las tablas están en Europa, tenemos que mandar a alguien para que cruce todo el mar Mediterráneo para que llegue, que es una travesía muy larga. No. Dios está diciendo, no es eso. No tienes que hacer eso porque dice, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra.
este mandamiento está cerca a ti. Es decir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios de obediencia está al alcance nuestro. Lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo es que no hay ninguna excusa para desobedecer a Dios. En otras palabras, le dice, la palabra de Dios está tan cerca a ti, está en tu boca, está en tu mente, está en tu corazón, para que la cumplas, para que la obedezcas, para que la pongas por obra. Esto está significando que la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, no en el sentido físico, como llamaríamos a la Biblia, ¿no es cierto?, esté cerca de nosotros, sino esa palabra que ha salido de la boca de Dios y que Dios quiere que nosotros la obedezcamos, eso está cerca. Cuando un cristiano, mejor dicho, cuando un miembro del pueblo de Dios ha recibido la palabra, la tiene en su mente, la tiene en su corazón y está hablando de ella. Por lo tanto, la escucha, por lo tanto, la entiende, la puede explicar con sus labios y si la puede explicar, entonces puede obedecerla. Esto es lo que significa que la palabra de Dios esté cerca a nosotros. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno la escucha y la entiende, entonces le es fácil obedecer. Cuando Dios circuncida nuestro corazón, cuando Dios cambia nuestra vida, ahora como creyentes, Él envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el Espíritu Santo, quien ha sido el autor de la inspiración de las Sagradas Escrituras, porque Él inspiró a los autores para que escribieran lo que Dios realmente quería, también el Espíritu Santo, como hemos cantado también, ¿no es cierto?, es el que nos da el entendimiento. Es decir, está la obra de la iluminación del Espíritu Santo sobre nuestra mente para que nosotros, al leer las Escrituras, al oír la palabra de Dios, la entendamos y la expliquemos con nuestra boca, le hablemos como la hemos recibido y eso para nosotros no será más fácil obedecerla. Ahora, mi querido hermano y hermana, si tú lees la Biblia, si tú escuchas la palabra de Dios y no la entiendes, hay un problema ahí. Hay algo que está obstaculizando. Tal vez la versión de Reina Valera puede ser un poco complicada en su lectura porque es un lenguaje, es un castellano un poco antiguo. Bueno, mi querido hermano, lee en una versión más sencilla para que el lenguaje te sea más familiar. Pero es importante que cuando uno lee la Biblia, pida al Espíritu Santo iluminación para que uno entienda lo que está leyendo. Y cuando entendemos, cuando la explicamos, cuando entonces ya podemos ponerla por obra, es ahí entonces que la palabra de Dios está cerca a nosotros. Entonces, y si está cerca a nosotros, significa que sí podemos obedecerla, que nos va a ser fácil obedecerla, que está al alcance de nuestra mano para cumplirla, para ponerla por obra. Ahora, mi hermano amado en el Señor, cuando lees, ¿entiendes? Cuando escuchas la palabra, ¿entiendes? ¿O es simplemente un rito? Mi amado hermano, mi amada hermana, el Espíritu Santo está en ti. Si realmente el Señor ha circuncidado tu corazón, es decir, si tú has nacido de nuevo, si tú
Ahora eres una nueva persona en Cristo. Qué importante, hermano, es, es discernir que mi vida cristiana está en función al obrar del Espíritu Santo para que yo obedezca a Dios, obedezca su palabra, obedezca sus mandamientos y sus preceptos, porque los entendí, porque los comprendí, porque no entré, como nos compartía allá nuestro hermano, en ritos, en ceremonias, sino en lo que es esencial, en hacer lo que Dios me pide. Si yo tengo una experiencia, tengo una discusión con un hermano, tenemos un conflicto allí que no se ha arreglado, siento que el hermano me ofendió a mí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Si yo entiendo lo que Dios dice, yo voy a hacerlo. Y yo entiendo esto, que cuando tengo un conflicto con un hermano y el hermano me ofendió, yo debo ir, dice la Biblia, a mi hermano y a conversar con mi hermano a solas y arreglar el problema. Ponernos de acuerdo, a solas. Si no nos entendemos, llamamos a un testigo. Estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo lo que Dios me pide. Y si aún no nos entendemos, ¿a quién hay que llamar? A la iglesia. Obviamente no al edificio, sino a las autoridades, a los líderes espirituales de la iglesia. Eso es lo que Dios manda. Y eso es lo que trae bendición, trae prosperidad, trae sanidad, trae paz, trae tranquilidad. Mi querido hermano, ¿está la palabra de Dios cerca realmente a ti? Es decir, el mandamiento, el consejo de Dios, el precepto de Dios, la instrucción de Dios, ¿está en tu mente? ¿Puedes entenderlo? ¿Está en tu corazón para que lo obedezcas con facilidad? Los versículos del 15 al final del capítulo, es decir, hasta el versículo 20, el Señor ahora los va a desafiar. Y esto nos compartirá mañana, Dios mediante, nuestro pastor Alberto. Pero él dice, Dios dice, ahora te pongo la maldición y la bendición, la muerte y la vida, el bien, el mal y el bien, la calamidad y la prosperidad. Elige qué es lo que tú quieres. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la vida? ¿Quieres el bien? ¿Quieres la prosperidad? Obedece a Dios. Y ya mañana verá que Dios nos anima a escoger por la vida, por la bendición, por el bien, por la prosperidad que solo Dios sabe dar. Mi querido hermano, cuando la palabra de Dios está cerca de nosotros, es porque la podemos oír, la podemos entender y la podemos obedecer con facilidad. Quiere Dios que este proceso en nuestras vidas sea iluminado siempre por el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios e hijas de Dios. Que Dios nos bendiga, que la palabra de Dios siempre esté cerca a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que andemos como Él quiere, para que caminemos como Él quiere y sobre todas las cosas, para que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza de nuestro ser. Porque eso es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos hablas de lo que tú esperas de tu iglesia. Señor amado,
Bien dice tu palabra que los mandamientos tuyos no son gravosos, no nos deben hacer daño, al contrario, es para nuestro bien. Pero muchas veces, Señor, no queremos obedecer ese mandamiento. En el mejor de los casos o peor de los casos, Señor, es que muchas veces no entendemos lo que tú nos estás pidiendo. Pero rogamos al Espíritu Santo que nos ilumine cada vez que nos acerquemos a la palabra que ha salido de tu boca y que está escrito en este libro que llamamos Biblia, Señor. Y que esta palabra tuya, más que letra, se convierta en espíritu, de tal manera, Señor, que vivifique nuestros corazones para amarte mucho más, para servirte, para adorarte conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra y tener tu palabra cerca de nosotros. Queremos, Señor, obedecerte. Sabemos que no tenemos ninguna clase de excusa para desobedecerte, porque entendemos lo que tú quieres de nosotros, porque comprendemos, Señor, lo que a ti no te agrada y comprendemos lo que a ti te agrada. Ayúdanos a vivir siempre agradándote a ti en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado hermano, hermana, que Dios me lo bendiga, un abrazote y que tenga un excelente día. Muy bendecido, por supuesto, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios me lo bendiga.